El primer grito provino de un sótano que no debía existir. La casa había estado abandonada durante décadas, con las ventanas tapiadas y el jardín salvaje y descuidado. Pero algo había cambiado. Algo que había esperado en las sombras, paciente, hambriento, inquebrantable ante el paso de los años. Pennywise emergió allí, sonriendo más de lo que cualquier mente humana podría tolerar, con los dientes brillando húmedamente y los ojos ardiendo con el color de las pesadillas hechas carne. Olía el miedo en el aire, pero esta vez el miedo estaba contaminado, débil, polucionado. Había algo debajo, algo más antiguo. Olfateó y las paredes del sótano parecieron respirar. Las sombras latían como pulmones. Los niños de Derry, en otros lugares, en habitaciones distantes, temblaban de terror, gritando silenciosamente en sueños. Y él se rió. Oh, se rió con un sonido parecido al de huesos rompiéndose en cámara lenta. Durante siglos había devorado el miedo como un vino fino. Esta noche, el sabor era incorrecto. Agrio, amargo, hacía que la parte posterior de su garganta ardiera con algo desconocido. Y entonces el sótano mismo respondió. No con sonido, ni con voz, sino con peso. La realidad se desplazó ligeramente, como si el suelo bajo él hubiera sido tallado por una mano invisible. Pennywise retrocedió, su sonrisa flaqueando. El miedo que ansiaba había sido diluido, reemplazado por algo calculado, algo preciso, algo que lo conocía. «Ah», susurró una voz que no era voz en absoluto. Estaba en todas partes y en ninguna, una resonancia en los huesos del pueblo, en las corrientes del aire, en los pliegues de la realidad misma. «¿Has comido suficiente?» Pennywise se congeló. Esto no era un niño, ni un mortal, ni un truco de la imaginación. Este era Gan, el blanco, la fuerza más antigua que el caos que dio a luz a cada mundo, a cada universo. Había observado a Pennywise alimentarse, reír, cazar y aterrorizar, permitiendo que los juegos del depredador se desarrollaran durante siglos. Pero ahora el patrón se había roto. Gan no habló con ira, no rugió con poder. Gan simplemente afirmó la inevitabilidad. El sótano se agrietó. Las sombras gritaron. Pennywise intentó huir, transformándose en formas tan grotescas que las paredes mismas parecían retroceder, pero de nada sirvió. El blanco no era un ser que pudiera ser combatido. Era la arquitectura de todas las cosas, y había elegido intervenir. En la superficie, el perro de Sissy ladró a la nada. Una farola parpadeó violentamente y luego se quedó fija, como un faro perfecto de luz antinatural. La gente que paseaba a sus perros, cargaba la compra o regresaba a casa del trabajo, no vio nada malo, pero sus sentidos hormigueaban con la más leve inquietud. El mundo mismo se había desplazado. El depredador supremo de las pesadillas de Derry estaba a punto de ser deshecho. Mientras tanto, en otro lugar, en nuestra realidad, Stephen King estaba sentado ante su escritorio. No se daba cuenta, pero sus dedos eran conductos. Cada pulsación de tecla era un acto de creación y supervivencia. La presencia de Gan flotaba detrás de él, invisible pero innegable. Usaba a King como una herramienta, un escriba, un medium a través del cual la historia del multiverso podía desplegarse. El blanco necesitaba que King escribiera, imaginara, documentara y dirigiera los caminos de la vida y la muerte en Derry y más allá. Cada palabra que King escribía no era mera ficción. Era la realidad dándose forma a sí misma según la historia contada. Un puente entre nuestro mundo y los universos que Gan había creado. La conciencia de King fluctuaba. A veces pensaba que las palabras venían solo de él. Otras veces parecían surgir a través de él, sin ser llamadas, como si alguien más, algo más, estuviera presionando las teclas. Y en aquel sótano de Derry, mientras Pennywise se retorcía en formas destinadas a aterrorizar, las palabras que King escribía se materializaban en sutiles restricciones, cadenas invisibles que ataban al depredador sin atar a la ciudad.
La voluntad de Gunn fluía a través de King, guiándolo para asegurar que la era del depredador terminara y que la historia se desarrollara en un patrón preciso e inevitable. Pennywise sintió la intrusión casi de inmediato. Retrocedió como si algo hubiera tocado el interior de su cráneo. El miedo ya no era suficiente. El instinto ya no era suficiente. Los hilos que siempre se habían doblado ante sus caprichos ahora se resistían, enroscándose contra él. La realidad tenía aliados que él no podía ver. Gritó, y el grito contenía no solo terror, sino la conciencia de su propia e inminente aniquilación. Las calles de Derry nunca habían estado en silencio, y nunca lo estarían, pero ahora los sonidos portaban una resonancia extraña. Pasos que deberían haber sido mundanos tenían peso. Sombras que deberían haber sido predecibles temblaban con posibilidad. La ciudad estaba viva en un nuevo sentido, sintonizada con la presencia de Gunn, respondiendo a ajustes imperceptibles que solo él, o aquellos a quienes guiaba, podían detectar. Los adolescentes exploraban los túneles bajo el lado este de la ciudad, curiosos y sin miedo. Encontraron artefactos que parecían imposibles, fragmentos de vidrio que reflejaban ángulos que no podían existir, huesos alisados más allá del reconocimiento, telas de lugares que nunca fueron y, sin embargo, eran. Sus mentes se tambaleaban al borde de la comprensión. Los pasillos susurraban promesas y amenazas simultáneamente. Reían nerviosos, presintiendo un peligro que no podían entender, pero Gunn los guiaba, permitiéndoles explorar lo justo para mantener el equilibrio, para aprender sin ser consumidos. Incluso el vacío persistente donde Pennywise una vez dominó, pulsaba débilmente, un recuerdo de terror ahora restringido, neutralizado. El depredador había sido borrado en los túneles, hebra por hebra, pensamiento por pensamiento, pero su ausencia dejó un espacio, un vacío en el tejido del miedo. Pequeñas anomalías se agitaban allí, probando los límites, pero eran débiles y la voluntad de Gunn las contenía. El giro, sin embargo, era más sutil de lo que cualquier niño pudiera percibir. Pennywise no solo había sido borrado, el depredador había sido recontextualizado. Sus actos, sus cacerías, sus siglos de terror, todos eran ahora hilos en el diseño de Gunn, registrados en las palabras de King, tejidos en el multiverso como lecciones y advertencias. El miedo que había sembrado persistiría solo como ecos, lo suficientemente tenues para enseñar, pero insuficientes para corromper. Y sin embargo, la historia era recursiva. King escribía, Gunn guiaba, Pennywise reaccionaba, la ciudad se ajustaba, pequeñas anomalías revoloteaban. Cada acción resonaba de vuelta en las demás. La narrativa se alimentaba a sí misma. Un niño gritaba en un sueño, lo que influía en la mano de King, lo que remodelaba la realidad de formas sutiles, que los túneles de Derry absorbían, lo que luego se reflejaba como tensión en el aire. Cada momento estaba estratificado, una trama de mundos dentro de mundos. Incluso el vacío dejado por Pennywise no estaba simplemente vacío. Contenía potencial. Pequeñas criaturas, restos del caos, intentaban afirmarse. Las sombras se alargaban de forma antinatural. Un espejo reflejaba a un niño que no estaba allí. Tenues susurros se filtraban por las paredes, fragmentos de viejas pesadillas. Gunn lo observaba todo, ajustando la historia, empujando, restringiendo, guiando la mano de King para dar forma a cada onda en el patrón correcto. Y a través de todo ello, Pennywise luchaba. Se retorcía en formas que aterrorizarían a un niño hasta la locura, pero las formas encontraban una resistencia invisible. Las paredes no obedecían, las sombras no se doblaban, los túneles mismos se volvieron hostiles a su voluntad. Cada intento de crear terror resultaba contraproducente, desestabilizándolo aún más. El depredador era un fantasma en una ciudad que ya no temía a los fantasmas. La pluma de King, o sus dedos en el teclado, se movía más rápido, guiada por la influencia de Gunn, tejiendo la narrativa con fuerza. Cada escena, cada palabra, cada detalle imaginado restringía más a Pennywise.
El miedo se volvió insuficiente. El hambre careció de sentido. El payaso gritó, se retorció y desapareció de la percepción mientras el orden de Gan presionaba sobre él como un peso vivo. Al amanecer, la ciudad estaba tranquila de una manera casi alienígena. Los niños despertaron, ajenos al depredador que una vez los acechó. Los adultos caminaban por calles sin inquietud. Las sombras se comportaban. El aire era más ligero, aunque la tensión del multiverso perduraba sutilmente. Pequeñas distorsiones se agitaban en los bordes, recordatorios de que incluso los depredadores borrados dejan ecos. Y en algún lugar, más allá de nuestra realidad, Gan observaba el multiverso como un jardinero observa un jardín imposible e infinito. Guiaba a King, quien se creía un simple narrador, para asegurar que cada hilo fuera tejido correctamente. Mantenía el equilibrio, borraba el caos, preservaba el patrón y se preparaba para la eventual restauración del orden. Pennywise ya no existía, pero al ser borrado, se convirtió en parte de la narrativa misma. Un fantasma de advertencia registrado en la historia, una herramienta que Gan usaba para enseñar, guiar y estabilizar. El miedo persistía solo como potencial, nunca como depredador, nunca como amo. La ciudad de Derry y el multiverso que se extendía más allá de ella habían sido corregidos, recalibrados y asegurados, por ahora. La ciudad de Derry respiraba de forma diferente ahora. Las calles eran las mismas, el río fluía como antes, pero el ritmo de la vida había cambiado. El depredador supremo se había ido, pero su ausencia dejó una brecha en la realidad misma. Las sombras ya no se movían con intención malévola, los sótanos ya no ocultaban el olor a miedo rancio, pero el aire portaba una tensión, sutil e inexorable. Algo estaba observando, algo antiguo, algo que había orquestado cada pulso de terror, cada susurro de pavor, cada grito. Gan estaba en todas partes, pero no como una figura, no como una entidad que pudiera ser vista. Era el peso detrás del aire, la geometría de las calles, la mano invisible que guiaba los hilos del multiverso. Y tenía una herramienta: Stephen King. King escribía a máquina, con los dedos volando sobre el teclado, a veces redactando escenas que no recordaba haber concebido, historias que se desarrollaban con una lógica más allá de su comprensión. Sus personajes se desangraban entre mundos. Derry y el mundo real se entrelazaban. Las vidas y los destinos se superponían. Gan usaba a King como un medium, traduciendo la arquitectura del blanco en narrativas que podían dar forma a la realidad. Cada palabra que King escribía tiraba de las hebras de la existencia, restringiendo anomalías, reescribiendo la historia y reforzando el orden. En Derry, los túneles bajo el pueblo estaban tranquilos, pero no vacíos. Pequeñas distorsiones, restos de la influencia de Pennywise, parpadeaban y temblaban como insectos atrapados. Las sombras se alargaban de forma antinatural. Susurros de palabras imposibles rastreaban el aire y reflejos de niños que nunca existieron aparecían por segundos fugaces. Gan lo vigilaba todo, incitando a King a escribir escenas que sellaran estas anomalías, convirtiendo el caos residual en hilos de historia que fortalecían el multiverso en lugar de desgarrarlo. En la superficie, los niños despertaban con recuerdos que no les pertenecían del todo. Algunos recordaban sueños vívidos de torres que se estiraban infinitamente, blancas e imposibles, construidas con geometrías que ninguna mente humana podía comprender plenamente. Otros recordaban sombras fugaces, la sensación de ser observados en lugares donde nunca habían estado. Reían nerviosos, sintiendo peligro y maravilla simultáneamente, sin saber que sus experiencias estaban siendo orquestadas por el blanco a través de las manos de un mortal. En una casa, una niña llamada Lila tomó un lápiz y comenzó a dibujar. Las formas brotaban de su mano, retorciéndose, doblándose, formando ángulos imposibles. Gan guiaba los impulsos, asegurándose de que las creaciones mantuvieran el equilibrio en el multiverso. Cada dibujo, cada trazo, reforzaba el orden de los mundos,
alimentando patrones que podían estabilizar a Derry y sus ecos en otras realidades. El depredador se había ido, pero sus lecciones permanecían, codificadas en la geometría del miedo y la arquitectura de la historia. Pequeñas anomalías comenzaron a comunicarse sutilmente a través de las dimensiones. Una sombra en un sótano reflejaba un susurro en la mente de King. Un reflejo en un charco resonaba con un sonido en un pueblo distante. Los hilos del caos intentaban estirarse hacia nuevas formas, sondeando la ausencia de Pennywise, pero Gunn, a través de King, redirigía su impulso, doblándolos en formas inofensivas o instructivas. Cada onda era contabilizada, cada eco plegado en la narrativa. Incluso el vacío donde Pennywise había existido era un lugar de tensión. Pulsaba débilmente, como un latido sin cuerpo, un recuerdo sin presencia. Si no se controlaba, podría haber formado nuevos depredadores, menores pero aún peligrosos. Gunn lo observaba con paciencia infinita, restringiéndolo con la sutileza de la narrativa, guiando la escritura de King para sellar el vacío en capas de historia. El depredador había sido borrado, pero el potencial para el terror no podía ser destruido por completo. Solo podía ser reencuadrado. Stephen King comenzó a comprender, en destellos fugaces, el alcance de lo que estaba haciendo. Las líneas entre la ficción y la realidad se desdibujaron. Personajes que nunca había imaginado se movían dentro de la historia como si estuvieran vivos. Eventos que pensaba haber creado de forma independiente reflejaban cambios en Derry, pequeñas distorsiones que desaparecían cuando ajustaba la prosa. Escribía febrilmente, guiado por impulsos más allá de la comprensión, consciente solo de que si se detenía, si flaqueaba, el multiverso podría desmoronarse. Los túneles bajo Derry comenzaron a revelar secretos que habían estado enterrados durante siglos. Habitaciones que no figuraban en ningún mapa se abrían ante los adolescentes que las exploraban. Huesos demasiado perfectos para pertenecer a cualquier humano, fragmentos de tela de mundos que nunca existieron, trozos de vidrio que reflejaban ángulos imposibles. Todo ello zumbaba con una tenue resonancia de caos residual. Los adolescentes sentían un escalofrío en los huesos, un susurro de pavor, pero también una emoción, como si el mundo se hubiera abierto para ellos. La presencia de Gunn, invisible, aseguraba que aprenderían y sobrevivirían. La ciudad misma se había convertido en una narrativa viva. Las calles, las casas, el aire, incluso las risas de los niños, eran hilos en una historia escrita en tiempo real, guiada por Gunn a través de Stephen King. Cada paso dado en Derry resonaba a través de las dimensiones, cada aliento alineado con la arquitectura desplegable del blanco. Las pequeñas distorsiones eran neutralizadas o transformadas en lecciones codificadas en el subconsciente de los habitantes del pueblo. La influencia de Pennywise perduraba, pero solo como recuerdo. Los gritos del depredador, el retorcimiento de los túneles, el terror de los niños, todo había sido plegado en la narrativa del multiverso. El payaso había sido deshecho en un sentido literal, pero en la historia permanecía como un eco de advertencia, una sombra que recordaba a todos los mundos que el miedo es poderoso solo cuando se le permite dominar. Gunn se aseguró de que estos ecos fueran instructivos, no destructivos. Sin embargo, el multiverso nunca está perfectamente quieto. Fragmentos de caos, sutiles y astutos, comenzaron a cuajar en los bordes. Pequeñas distorsiones susurraban posibilidades, desequilibrios menores buscando expandirse. El reflejo de un niño que nunca existió parpadeó en la calle equivocada. Una sombra se movió de forma independiente, trazando patrones que no estaban alineados con la ciudad. Palabras susurradas resonaban a través de paredes que deberían haber estado en silencio. Cada una era menor, débil, casi ridícula, pero persistente. Gunn no actuaba directamente. Guiaba, restringía, empujaba, tejiendo la escritura de Stephen King para remodelar las anomalías en formas inofensivas. Cada escena que King escribía, cada personaje descrito, cada párrafo elaborado, ajustaba sutilmente el equilibrio de la realidad.
La voluntad de Gan fluía a través de él, imperceptible para el autor, pero absoluta en su efecto. Los residentes de Derry continuaron viviendo ajenos a las fuerzas cósmicas en juego. Los niños jugaban en las calles, los adultos trabajaban en las tiendas, los maestros enseñaban, los vecinos charlaban. Sin embargo, bajo la superficie, en la arquitectura de la realidad, el multiverso pulsaba con la influencia de Gan. Incluso el cambio más pequeño, una hoja que cae, una sombra que parpadea, un libro fuera de lugar, era contabilizado, incorporado, plegado en el patrón más grande. La historia era recursiva. Un niño gritaba en un sueño. King escribía una frase. Una sombra en la calle se ajustaba. Una pequeña anomalía se corregía a sí misma. Cada acción resonaba, rebotaba, volvía en bucle. Gan lo observaba todo, moldeando cada onda en armonía. El depredador había sido eliminado, pero el ecosistema de miedo, caos y orden continuaba evolucionando. Y Stephen King, por mortal que fuera, seguía siendo el conducto. Sin él, la narrativa podría flaquear. Sin él, el equilibrio podría fallar. Gan guiaba su mano, afilaba su percepción, empujaba su imaginación, asegurándose de que escribiera la historia en perfecta alineación con la estructura del multiverso. El depredador había sido destruido, la ciudad recalibrada, los ecos plegados. Pero el trabajo del orden era continuo. En la superficie, la ciudad parecía ordinaria. Las calles reflejaban la luz del sol, el río fluía, los niños reían. Sin embargo, el patrón de la realidad zumbaba con una energía sutil. Sombras, reflejos, ecos, todos se movían con la precisión de una historia. El depredador se había ido. La mano de Gan era invisible. King escribía. Y en algún lugar, en lo profundo de Derry, en los túneles que una vez habían sido oscuros y hambrientos, quedaba un pulso tenue. No estaba vivo, no era consciente, pero portaba el potencial del terror, el recuerdo del miedo, el eco de lo que había sido. Gan lo observaba con paciencia. A través de King, el pulso sería restringido, moldeado, guiado. El depredador había sido borrado, pero las lecciones perduraron y el multiverso había sido preservado. Derry estaba en silencio, pero el silencio era frágil. Presionaba contra los oídos de sus ciudadanos como un peso que no podían sacudirse. Los niños despertaban sin las viejas pesadillas, pero soñaban con torres que arañaban el cielo, blancas e imposibles, con geometrías que sus mentes no podían reconciliar. Los adultos seguían con sus días, ajenos a los sutiles cambios bajo sus pies, el aire vibrando con fuerzas que no podían ver ni nombrar. Gan lo observaba todo. Había borrado a Pennywise, hebra por hebra, pero la ausencia del depredador dejó un vacío, un espacio hueco que se propagaba hacia afuera, hacia el multiverso. Y la naturaleza aborrece el vacío. Pequeñas distorsiones comenzaron a agitarse, sombras que se movían con intención, reflejos en las ventanas que no coincidían con la realidad, susurros que viajaban por las paredes sin origen. Estas anomalías eran débiles, pero persistentes, probando los límites del orden que Gan había impuesto. Stephen King estaba sentado ante su escritorio, agotado, con la mente tensa bajo el peso de la influencia de Gan. Sus dedos volaban sobre las teclas, escribiendo escenas que no comprendía del todo. Cada párrafo, cada frase, cada personaje era un vector de control, dando forma a la ciudad, a los túneles bajo ella y a incontables otros mundos. A través de King, Gan guiaba la historia, restringiendo el caos, plegando las pequeñas distorsiones en la narrativa, enseñando lecciones de miedo sin permitir que la destrucción se extendiera. En los túneles, los adolescentes continuaron sus exploraciones, actuando sin saberlo la narrativa que Gan y King estaban tejiendo. Las sombras se retorcían de forma antinatural, los susurros resonaban por las paredes y fragmentos de caos ponían a prueba su valor. Surgió un depredador menor, no Pennywise, sino una criatura más pequeña y astuta
que se alimentaba de la curiosidad y el miedo residual. Sus extremidades grotescas raspaban contra las paredes, con sus dientes de aguja brillando en el tenue resplandor de las linternas. Se lanzó contra ellos, pero los túneles mismos lo traicionaron. Los pasillos se desplazaron, las sombras se cerraron, el aire presionó contra su movimiento. Gunn guió a King para describir el encuentro con detalles precisos, asegurando que los esfuerzos del depredador fallaran sin que nadie se diera cuenta. Los adolescentes gritaron, rieron y garabatearon notas. Cada acción reforzaba la narrativa que mantenía a la criatura contenida. En la superficie, Derry pulsaba con energía sutil. Las calles se alineaban, los reflejos se comportaban y los niños jugaban con una intuición que superaba cualquier explicación. Los adultos tomaban decisiones con claridad y los recuerdos regresaban con una precisión imposible. El miedo persistía, pero solo como potencial, como un marco para el aprendizaje. El depredador había sido destruido, pero sus lecciones perduraron, codificadas en la mismísima geometría de la ciudad y en las historias escritas a través de King. Sin embargo, el multiverso nunca es estático. Pequeñas anomalías comenzaron a vincularse a través de las realidades, susurrando, conectándose. Una sombra en un sótano reflejaba un parpadeo en la mente de King. Un reflejo en un charco se hacía eco de eventos en otro mundo. Los hilos del caos buscaban brechas, probaban los límites, buscando debilidades en la estructura impuesta por el blanco. Gunn monitoreaba cada onda, ajustando la narrativa a través de King, plegando las perturbaciones en formas inofensivas o instructivas. El vacío donde Pennywise había existido pulsaba débilmente, como un latido sin cuerpo. No estaba vivo, pero portaba potencial. El residuo de la depredación, el recuerdo de siglos de miedo. Gunn lo observaba pacientemente, moldeando la narrativa para que permaneciera restringido. El depredador había sido borrado, pero su eco persistía. Un recordatorio de advertencia codificado en la historia, la memoria y la percepción subconsciente. Stephen King escribía con creciente urgencia. Comprendía, en destellos fugaces, que su escritura no era ficción. Los personajes se movían con autonomía, los eventos se desarrollaban con inevitabilidad y las pequeñas distorsiones en Derry respondían a sus palabras. Escribía febrilmente, a veces aterrorizado por la claridad de los mundos que vislumbraba a través de la influencia de Gunn. Cada pulsación de tecla era un acto estabilizador, cada párrafo una línea de vida. El depredador menor en los túneles finalmente se disolvió, no muerto, sino absorbido en la narrativa como una lección, una advertencia de lo que podría haber sido. Las sombras volvieron a alinearse, las paredes regresaron a sus ángulos naturales y los susurros se disiparon. Gunn se aseguró de que cada anomalía, cada eco del caos, fuera armonizado. El depredador fue destruido, la historia estabilizada, pero el trabajo del orden continuaba. Y entonces, los susurros de algo más antiguo se abrieron paso. No Pennywise, ni un depredador menor, sino algo que existía entre mundos, más sutil que cualquier entidad, sondeando los límites que Gunn había establecido. Probaba la arquitectura de la realidad, las restricciones escritas por King, buscando huecos. Gunn se dio cuenta al instante, dirigiendo la escritura de King para anticipar y corregir. La historia se volvió recursiva. King escribía, los eventos en Derry cambiaban, las anomalías respondían y la narrativa volvía en bucle para corregirse a sí misma. Los sueños de los niños reflejaban el multiverso en miniatura. Las torres se estiraban de forma imposible, las sombras se movían de forma independiente y los susurros portaban lecciones de geometría abstracta. Los adultos sentían claridad en el pensamiento, una intuición guía, pero ningún recuerdo de los mecanismos cósmicos en funcionamiento. Derry estaba viva, vibrante y situada en el nexo de las realidades. Sus ciudadanos eran participantes involuntarios en una historia que abarcaba mundos. La influencia de Gunn, a través de King, aseguraba que el caos no pudiera dominar. Las pequeñas distorsiones,
Los ecos residuales y los depredadores potenciales eran plegados en la narrativa, restringidos y armonizados. El miedo persistía solo como instrucción, no como terror. La ciudad, el multiverso y los delicados hilos de la realidad se mantenían. Para cuando el sol salió sobre Derry, la ciudad parecía ordinaria de nuevo. Las calles brillaban, el río reflejaba el cielo, los niños reían, los adultos trabajaban, las sombras obedecían las leyes de la física. Sin embargo, bajo todo ello, en la arquitectura de la realidad, el multiverso zumbaba con la guía invisible de Gan. El depredador se había ido, las pequeñas anomalías estaban contenidas, y las lecciones del miedo estaban codificadas en la historia. Pero el multiverso está vivo, y el orden nunca es final. Ondas de caos perduraban, sutiles pero persistentes, recordándole a Gan que la vigilancia es eterna. A través de Stephen King, el blanco continuó dando forma, guiando y estabilizando, asegurando que la ciudad y todas las realidades conectadas perduraran, que el legado del depredador instruyera en lugar de destruir, y que la historia se desarrollara según la arquitectura inexorable de la voluntad de Gan. Derry se había sumido en una calma antinatural, pero bajo la superficie, la ciudad palpitaba con tensión. Las sombras se demoraban un segundo de más. Los reflejos en las ventanas brillaban tenuemente, insinuando geometrías imposibles. El aire portaba susurros que nadie podía oír conscientemente, ecos del caos que una vez gobernó las calles. Pennywise se había ido, pero su ausencia dejó un vacío, y hasta la grieta más pequeña en la realidad podía amplificarse hasta convertirse en catástrofe. Gan lo observaba todo, no como una figura, no como un ser, sino como la arquitectura invisible de la existencia misma. Había destruido al depredador hebra por hebra, pensamiento por pensamiento, pero el multiverso seguía siendo delicado. Las pequeñas distorsiones, sombras y reflejos eran sondas, probando si el equilibrio que él impuso se mantendría. Y tenía un conducto. Stephen King estaba encorvado sobre su teclado, con los dedos moviéndose como poseídos. Su mente era un conducto para el blanco. Cada frase que escribía era un hilo tejido en el multiverso mismo. Los personajes, los eventos y escenas enteras en Derry, y más allá, respondían a sus palabras como si estuviera dando forma a la realidad misma. La ciudad obedecía su narrativa. Las sombras se alineaban. Los depredadores menores que habían sobrevivido a la erradicación de Pennywise eran restringidos por sus historias. Los reflejos se doblaban sutilmente para obedecer el orden que Gan imponía a través de la escritura de King. Pero las anomalías persistían. Algo más antiguo, más sutil que Pennywise, había comenzado a agitarse. No rugía, no cazaba con dientes, pero susurraba a través de los mundos. Una presencia tenue parpadeaba en los espejos, trazaba sombras en los sótanos, empujaba eventos en otras dimensiones. Gan se dio cuenta de inmediato, observando la onda de catástrofe potencial. A través de King, intervino. Cada palabra escrita, cada frase elaborada, reforzaba las restricciones, plegando la anomalía de nuevo en un patrón inofensivo. En los túneles bajo Derry, los adolescentes, más valientes ahora, envalentonados por la supervivencia, se aventuraron más lejos. Sus linternas revelaban ángulos imposibles, paredes que se doblaban contra la lógica y fragmentos de caos que pulsaban débilmente. Las sombras se retorcían hacia ellos con intención, susurrando en lenguajes demasiado antiguos para comprender, pero la influencia de Gan templaba su miedo. A través de King, la narrativa daba forma a los túneles, aseguraba que las anomalías no pudieran dañar y transformaba el terror en lecciones codificadas en el tejido de la ciudad. Sin embargo, incluso en estos encuentros controlados, el costo psicológico era brutal. Los depredadores menores, los pasillos retorcidos, los susurros, se aprovechaban de la curiosidad, la imaginación y el instinto. Los niños y adolescentes eran puestos a prueba de formas sutiles pero crueles. El miedo persistía, no como una amenaza a la vida, sino como un instrumento de crecimiento y comprensión.
Gunn permitía esta crueldad en dosis controladas porque el multiverso lo requería. El caos necesitaba existir dentro de límites para reforzar el orden. En la superficie, la ciudad pulsaba con una energía sutil. Las calles de Derry reflejaban la luz del sol en patrones que eran antinaturalmente precisos. Los niños jugaban, los adultos caminaban con una intuición que no podían explicar. Las ventanas reflejaban mundos que no eran exactamente Derry, insinuando la influencia recursiva de la narrativa de King. Las sombras obedecían la física, pero cambiaban sutilmente para codificar lecciones. El depredador había sido destruido, pero su legado perduró, inscrito de forma invisible en la geometría de la ciudad. King lo sentía, cada anomalía, cada sombra, cada eco del caos. Sus dedos volaban sobre las teclas como obligados. El blanco lo guiaba, moldeando su imaginación, forzándolo a crear historias que estabilizaran la realidad. Cada párrafo, cada diálogo, cada descripción era un vector de control. El multiverso respondía a su escritura, ajustándose para asegurar que las pequeñas distorsiones no pudieran escalar hasta la catástrofe. Y entonces las anomalías se volvieron más audaces. El depredador menor en los túneles, ahora más una conciencia que una criatura, probó sus restricciones. Acechaba en los umbrales, sondeaba las sombras, susurraba a través de las paredes. Un reflejo parpadeó de forma independiente en el pasillo de una escuela. Un niño imaginó algo imposible, y el pensamiento resonó a través de las dimensiones. Gunn detectó estos hilos al instante. Incitó a King a escribir las correcciones, sutiles pero absolutas, guiando la narrativa para restringir cada onda de caos. La historia recursiva se repetía infinitamente. King escribía, los eventos en Derry cambiaban, las anomalías respondían, la narrativa volvía en bucle para corregirse a sí misma. Cada acción humana, cada parpadeo de miedo, cada escalofrío de percepción era plegado en este bucle de retroalimentación. Gunn mantenía la arquitectura, asegurando que incluso el más pequeño desajuste fuera corregido antes de que pudiera amenazar la estabilidad. En los túneles, los adolescentes tropezaron con una habitación diferente a cualquier otra que hubieran encontrado. Las paredes pulsaban débilmente, las sombras se retorcían con intención y el aire portaba un sabor de miedo casi tangible. Se congelaron, sintiendo algo vivo en la oscuridad, algo más antiguo que Pennywise, más sutil, inteligente, poniéndolos a prueba. Las linternas revelaron vislumbres de formas que no deberían existir. Extremidades demasiado largas, ángulos imposibles, ojos que reflejaban un mundo que no podían ver. La criatura se movió hacia ellos, silenciosa, deliberada. No rugió, no se abalanzó, pero su presencia era sofocante. El miedo surgió en los adolescentes, agudo, preciso, casi quirúrgico. Gunn dio las palabras de King a través de la narrativa, moldeando la realidad a su alrededor. Las sombras cambiaron, las paredes se doblaron, el camino de la criatura fue restringido. Cada paso que daba era redirigido hacia formas inofensivas, pero el peso psicológico permanecía. El terror era real, la amenaza inmediata, pero no podía dañar. En la superficie, la ciudad misma parecía consciente. Las ventanas reflejaban ángulos imposibles, los charcos brillaban con tenues distorsiones y las sombras se movían con inteligencia sutil. Los sueños de los niños reflejaban los eventos en los túneles. Los adultos tomaban decisiones guiados por una intuición que no podían explicar. Gunn mantenía el orden a través de King, asegurando que el multiverso permaneciera estable incluso mientras el depredador menor probaba sus límites. Y entonces llegó el susurro, no audible, no humano, sino sentido en la médula. Se enhebraba por la ciudad, los túneles, los sueños de los niños y las manos de King en su teclado. Una presencia más antigua que Pennywise, más sutil, comenzó a sondear la arquitectura del multiverso. Probaba las restricciones, buscando debilidades, buscando huecos.
Gunn respondió guiando a King para crear hilos narrativos, plegando la anomalía en formas inofensivas, convirtiendo el terror en lecciones. Las calles de Derry reflejaban la precisión del diseño del blanco. Cada detalle era exacto. Las sombras se alineaban. Los reflejos obedecían las leyes de la física, pero codificaban conocimiento de forma sutil. Los niños reían. Los adultos se movían con claridad, y los túneles permanecían peligrosos solo en la imaginación. El depredador había sido destruido. Los depredadores menores estaban restringidos. La ciudad zumbaba con el patrón invisible de la voluntad de Gunn, reforzado por la escritura de King. Sin embargo, el multiverso seguía vivo. Pequeñas distorsiones parpadeaban, probando los límites, insinuando el caos más allá de la percepción. El bucle recursivo de la historia continuaba. King escribía, los eventos cambiaban, las anomalías respondían, la narrativa volvía en bucle para restringirlas. El depredador se había ido, pero el ecosistema del miedo persistía, controlado y plegado en la narrativa, enseñando lecciones sin amenazar la vida. Para cuando el amanecer asomó sobre Derry, la ciudad parecía ordinaria. Las calles brillaban bajo la luz del sol, los ríos reflejaban el cielo perfectamente, los niños jugaban, los adultos trabajaban y las sombras obedecían las leyes de la realidad. Sin embargo, bajo todo ello, en la arquitectura del multiverso, la presencia de Gunn seguía siendo absoluta. El depredador había sido destruido. Las pequeñas distorsiones estaban restringidas. Las lecciones del miedo persistían solo como instrucción. Y a través de King, el blanco mantenía el orden, asegurando que el multiverso perdurara, que el caos permaneciera delimitado y que la historia se desarrollara según el diseño inexorable de la voluntad de Gunn. El aire en Derry era más pesado ahora, aunque nadie que caminara por las calles pudiera sentirlo. El silencio era diferente. No era simplemente ausencia, era anticipación. Las sombras se habían vuelto más nítidas. Los reflejos permanecían un latido de más, y los susurros viajaban por las paredes como si la ciudad misma estuviera hablando en un lenguaje que solo el universo pudiera entender. Pennywise había sido destruido, pero el vacío que dejó palpitaba como una herida en la realidad. Depredadores menores, ecos del caos y el recuerdo del miedo habían comenzado a unirse en algo más siniestro, más inteligente, más paciente. Gunn lo observaba todo. El depredador se había ido, pero el multiverso nunca estaba perfectamente tranquilo. Hilos de desorden que habían sido restringidos ahora buscaban huecos en la estructura de la realidad. Las sombras se retorcían sutilmente, fragmentos de reflejos parpadeaban con intención y susurros de antiguo caos se filtraban en las mentes de aquellos lo suficientemente sensibles como para percibirlos. Las pequeñas anomalías probaban los límites, sondeando en busca de debilidad, del momento en que el orden flaqueara. Stephen King estaba sentado ante su escritorio, con las manos moviéndose casi independientemente sobre el teclado. Su mente se deshilachaba en los bordes por la magnitud de lo que se veía obligado a canalizar. La presencia de Gunn fluía a través de él, invisible, absoluta. Cada frase que escribía no solo describía a Derry, le daba forma. Los personajes se movían como si estuvieran vivos. Los túneles cambiaban sutilmente. Las sombras obedecían reglas narrativas. A través de King, Gunn empuñaba la historia como un arma, una fuerza estabilizadora para restringir el caos. En los túneles del lado oeste, los adolescentes sintieron algo diferente. Las sombras ya no solo se retorcían, observaban. Los susurros ya no eran aleatorios. Hacían preguntas, sondeaban miedos, insinuaban verdades que no deberían existir. Y en el centro de la caverna más profunda, el depredador menor se había vuelto más inteligente. No atacó de inmediato. Estudió, calculó, probó límites, alimentándose no solo del miedo, sino de la oportunidad, de la vacilación, de la duda. Gunn actuó con precisión. A través de King, escribió ajustes en la narrativa. Cada pulsación de tecla remodelaba la realidad, plegando las intenciones del depredador menor en vectores inofensivos,
redirigiendo su hambre hacia lecciones en lugar de carnicería. Los túneles mismos se convirtieron en instrumentos de contención, con sus paredes desplazándose sutilmente para despistar, restringir y atrapar. El depredador se lanzó, se retorció y flaqueó, aún no destruido, pero incapaz de escapar de la arquitectura que Gunn impuso. En la superficie, Derry parecía ordinaria. Los niños jugaban, los adultos caminaban al trabajo, los perros perseguían pelotas en el césped. Sin embargo, cada paso, cada sonido, cada reflejo estaba orquestado. La voluntad de Gunn era absoluta, enhebrada a través de la escritura de King. Las sombras se doblaban, la luz se reflejaba perfectamente, las pequeñas distorsiones permanecían restringidas. Incluso el recuerdo del terror de Pennywise fue reencuadrado, codificado en la geometría, la historia y la percepción subconsciente. El depredador había sido borrado, pero el ecosistema del miedo persistía, controlado, disciplinado. Y entonces llegó el susurro del multiverso mismo. No Pennywise, ni un depredador, sino el tejido de la realidad, temblando bajo la tensión de siglos de miedo y caos. Las pequeñas anomalías, restringidas hasta ahora, comenzaron a resonar entre sí a través de los mundos. Las sombras parpadeaban en Derry, mientras los ecos se propagaban en ciudades distantes. Los reflejos brillaban en charcos mucho más allá del pueblo. Hilos de desorden intentaban tejerse en nuevos depredadores, nuevos peligros. Gunn no actuó con prisa. Tenía una paciencia más antigua que las estrellas, pero esta vez, lo que estaba en juego era más importante. A través de King, comenzó a escribir un nuevo capítulo, uno que no solo contendría o restringiría, sino que eliminaría por completo el potencial de un caos impulsado por depredadores. Los dedos de King volaban, las palabras guiadas por el blanco, dando forma al multiverso con precisión. Cada frase, cada línea de diálogo, cada descripción era un agente vinculante, un vector de control absoluto. El depredador menor en los túneles se desesperó. Se retorció de formas que los túneles no podían permitir naturalmente. Intentó explotar huecos, susurró amenazas que resonaron en las mentes de los adolescentes. El miedo surgió de forma aguda, visceral, casi insoportable. Gunn guió a King para asegurar que este terror permaneciera como algo instruccional, no fatal. Los movimientos del depredador fueron restringidos, redirigidos, plegados en la historia. Los túneles mismos parecían vivos, impidiendo activamente que el depredador completara su caza. Mientras tanto, las calles de Derry cambiaron sutilmente, de forma casi imperceptible. Los reflejos mostraban más que el mundo real, insinuaban consecuencias, posibilidades, lecciones. Los niños soñaban vívidamente con torres, con estructuras blancas imposibles, con patrones que no podían entender conscientemente. Los adultos encontraron claridad, una intuición que guiaba sus decisiones con una eficiencia perfecta. El depredador no podía influir en ellos, su alcance había sido recortado por la narrativa misma. King sentía el peso de la tarea presionando sobre él como hierro. Era más que un escritor, era un medium, un conducto, el instrumento de la voluntad de Gunn. Cada palabra que escribía remodelaba la realidad, restringía las anomalías y plegaba el pequeño caos en orden. La ciudad respondía en tiempo real, las sombras se alineaban, los reflejos se estabilizaban, los depredadores menores flaqueaban. La presencia de Gunn, aunque invisible, era absoluta, ejecutada a través de la pluma de un mortal. El intento final del depredador menor ocurrió en la cámara más profunda. Se lanzó, se retorció, gritó en formas que desafiaban la comprensión, un alarido compuesto de pura malicia y astucia. Intentó explotar cada laguna, cada sutil brecha en la arquitectura del multiverso. Pero Gunn, a través de King, anticipó cada movimiento. La narrativa plegó al depredador sobre sí mismo. Su existencia fue reencuadrada como un fragmento de advertencia, una lección codificada en la historia y la percepción. Dejó de existir como depredador, absorbido por la arquitectura del orden. En la superficie, Derry exhaló.
Las calles reflejaban la luz del sol perfectamente, el río corría claro, los niños jugaban, los adultos se movían con propósito y las sombras obedecían la física. El pulso de la ciudad se sincronizó con el multiverso mismo, armonizado con la arquitectura del blanco. Pennywise, los depredadores menores, los ecos del caos, todos habían sido erradicados o reencuadrados. El miedo permanecía solo como potencial, disciplinado, instructivo, inerte a menos que fuera guiado por la narrativa. Gunn observó cómo el multiverso se estabilizaba. A través de King, había corregido cada onda, cada anomalía, cada hilo residual de desorden. El depredador se había ido. El vacío dejado por siglos de miedo había sido llenado con orden. Las pequeñas distorsiones habían sido neutralizadas. La ciudad, los túneles, los sueños de los niños, el subconsciente de los adultos, todo se alineaba con la arquitectura de la realidad. King se reclinó, agotado, temblando, consciente solo vagamente del alcance de lo que había ocurrido. No solo había escrito una historia, sino la realidad misma. A través de sus manos, Gunn había destruido a cada depredador, contenido cada pequeña distorsión y preparado el multiverso para una estabilidad sostenida. La influencia del blanco era absoluta, ejecutada a través del frágil recipiente de una mente humana. Y Derry, la ciudad que había sobrevivido a siglos de terror, exhaló en una armonía silenciosa. Los túneles eran seguros, las calles ordenadas, los reflejos verdaderos y las sombras obedientes. El legado del depredador había sido erradicado. Los depredadores menores habían sido reencuadrados. El miedo persistía solo como instrucción, como potencial, nunca como amenaza activa. La presencia de Gunn, eterna e invisible, seguía siendo el árbitro final. A través de Stephen King, había dado forma al multiverso, mantenido la estabilidad y asegurado que los depredadores, una vez amenazas supremas, nunca pudieran volver a alzarse. La arquitectura de la realidad fue preservada, y la historia del miedo, el caos y el orden había alcanzado un punto de equilibrio. Y en algún lugar, más allá de la percepción, más allá de la conciencia, el blanco observaba, sin parpadear, eterno. El depredador fue destruido. El multiverso estaba seguro. El orden reinaba. El cielo sobre Derry era de un tono gris impecable. Ni amanecer ni anochecer. Un tono neutro que reflejaba el equilibrio ahora establecido a través de los mundos. La ciudad, los túneles, el aire, incluso el río portaban un zumbido sutil, la resonancia del orden mismo. Pennywise se había ido, cada fragmento del depredador borrado o reencuadrado. Las pequeñas distorsiones habían sido absorbidas en la arquitectura de la historia. El caos había sido restringido, plegado, disciplinado y finalmente silenciado. Gunn observaba, no como una figura, no como un ser, sino como el peso y la geometría de la existencia. Había actuado a través de Stephen King, guiando la mano del autor para tejer cada hilo narrativo hacia el orden absoluto. El multiverso pulsaba, alineado con la arquitectura del blanco. Cada anomalía, cada susurro de caos, cada parpadeo de miedo había sido contabilizado. El legado del depredador existía solo como una advertencia en la historia, nunca como una amenaza activa. King estaba sentado ante su escritorio, con los dedos temblando sobre el teclado. Podía sentir la presencia detrás de él, el peso eterno guiando cada golpe. Durante meses, quizás años, había sido el medium a través del cual Gunn ejecutó su voluntad. Cada personaje, cada párrafo, cada evento imaginado había sido real. Cada pesadilla escrita había dado forma a los túneles, las calles y las mentes de Derry y de incontables otros mundos. Escribió una frase final y la habitación pareció exhalar. El depredador menor que había puesto a prueba los túneles una última vez se disolvió por completo. Su esencia plegada en la historia como una lección, un fragmento de historia codificado en el multiverso. Los túneles mismos se ajustaron.
Las paredes se alinearon perfectamente. Las sombras obedecieron las leyes naturales. Los reflejos fueron fieles a la geometría. El miedo permanecía solo como instrucción, como potencial, inerte a menos que fuera dirigido por la narrativa. Y entonces Gan actuó directamente, no a través de un médium o conducto, sino como la fuerza pura y omnipotente del blanco. Las sutiles distorsiones, los ecos persistentes del caos, las tenues vibraciones de posibles depredadores a través de los mundos, todos fueron recalibrados. El tiempo mismo se dobló ligeramente, entrelazando momentos que habían estado desalineados. Los eventos en Derry y otras realidades resonaron en armonía, todos dirigidos por el orden inexorable de la voluntad de Gan. Los niños en Derry despertaron con sueños de torres y geometrías imposibles, no aterradoras, sino instructivas. Comprendían, de formas que sus mentes conscientes no podían articular, los patrones del mundo que los rodeaba. Los adultos tomaban decisiones con claridad y propósito, instinto guiado por una lógica invisible. La ciudad misma se convirtió en un testimonio vivo del equilibrio, donde incluso los actos más pequeños de curiosidad o miedo alimentaban las lecciones que Gan había incrustado en el multiverso. Stephen King, consciente solo vagamente del alcance total de su papel, se reclinó en su silla. Por primera vez en meses, pudo respirar. La pluma ya no temblaba en sus manos. Las palabras fluían libremente, sin las restricciones del peso de la voluntad cósmica, porque Gan había completado los ajustes necesarios. El papel del autor como conducto, como medium para la estabilización multiversal, había terminado. El depredador fue destruido. El caos fue contenido. La arquitectura de la realidad se alineó. Bajo las calles, los túneles zumbaban suavemente, una vibración tenue que ya no era amenazante. Las sombras permanecían quietas. Los reflejos eran perfectos. Las pequeñas anomalías que una vez habían parpadeado de forma independiente estaban ahora dormidas, absorbidas por la estructura ordenada de la existencia. Las lecciones del miedo persistían solo como ecos en la historia y la percepción, inofensivas pero instructivas. La influencia de Gan se extendió más allá de Derry. Los mundos conectados por los hilos de la narrativa se alinearon. Los depredadores menores que habían surgido en realidades paralelas fueron restringidos o erradicados. El caos, una vez una fuerza desenfrenada que amenazaba con desgarrar el multiverso, ahora existía solo de forma controlada, disciplinado por la arquitectura del blanco. Cada onda de desorden había sido plegada en la historia, absorbida y neutralizada. Y en algún lugar, en los espacios tranquilos entre las realidades, Gan lo observaba todo. El depredador había sido destruido. Las pequeñas distorsiones habían sido corregidas. El miedo permanecía, pero solo como una herramienta, un eco, una lección codificada en la geometría y la narrativa. El blanco había actuado con paciencia, precisión e inevitabilidad absoluta. El orden había sido restaurado. La propia Derry, a pesar de sus calles silenciosas, reflejaba este equilibrio. Los niños jugaban sin miedo, pero aprendían instintivamente a navegar por el mundo. Los adultos se movían con claridad y propósito, tomando decisiones que reforzaban la estabilidad. Las sombras, los reflejos y los susurros obedecían las reglas del multiverso. Los túneles, antes oscuros y peligrosos, eran seguros, un espacio para la exploración en lugar del terror. Stephen King se levantó de su escritorio. Estaba cansado, agotado, pero consciente de que su papel había sido cumplido. Gan ya no requería su mediación. Las historias que había escrito, los personajes que había imaginado, las pesadillas que había conjurado, todos habían servido a un propósito más allá de la comprensión. El depredador se había ido. El multiverso era estable. La realidad había sido realineada. Y en algún lugar más allá de la percepción, más allá de la conciencia, el blanco, Gan, permanecía eterno, sin parpadear y absoluto. El depredador, las pequeñas distorsiones, el caos de incontables mundos, ya no eran amenazas. El miedo existía solo en lecciones, el orden reinaba
y la arquitectura de la realidad había sido asegurada. La historia, al fin, había alcanzado el equilibrio. El depredador fue destruido. El multiverso estaba a salvo. La voluntad de Gan era absoluta, y el blanco observaba, eterno e inquebrantable, mientras los mundos que había creado continuaban, a salvo de los depredadores del miedo, estabilizados y alineados.